Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Vargas y pues a continuación, bueno, estoy acompañado de mi compañero Samir. A continuación, pues vamos a explicarle un poco sobre lo que es la programación de Arduino, un nivel un poco básico para que, bueno, todos nos familiaricemos un poco con los temas de hardware, de software, estos temas que son a veces para muchos un poco complicados, para otros son algo interesantes o algunos hasta se nos facilita en algunas ocasiones. Entonces, quiero mostrar un poco lo que es el contenido de este módulo, que empezamos con una introducción, ya diciendo que bueno, conceptos básicos sobre lo que es el Arduino, los modelos que existen, y un mapeo sobre qué es lo que contiene el Arduino Uno y el Mega, que son los que normalmente se están usando, ya. Luego explicaremos un poco los conceptos básicos de hardware, ya, para pasar luego a facilitar los conceptos básicos de software, lo cual los dos van de la mano, pero pienso que para poder aprender un poco lo que es el software, es primero entender qué es el hardware, qué es lo que va adentro, para luego pasar a lo que es la programación. Explicaremos un poco acerca del puerto serie. No pienso de pronto abarcar a profundidad sobre esto, porque es un módulo básico, ya, pero sí pienso dar un poco unas nociones acerca de esto y pues hacer un código en el cual interactuemos con este. Yo creo que algunos de pronto ya hemos interactuado con este puerto, otros de pronto no lo hemos hecho. Y bueno, luego terminaré con el desarrollo, sobre el desarrollo de programas, explicando lo que, bueno, más que nada la programación, algo sobre condicionales, sobre algunas funciones que incorpora Arduino y cómo encapsular algunas sentencias de código que de pronto nos pueda facilitar el desarrollo de programas. ¿Ya? Entonces, empecemos con lo básico. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma de desarrollo compuesta por un hardware y un software, básicamente, donde nosotros podemos crear prototipos electrónicos ya de manera fácil, sencilla y, bueno, de manera muy rápida, sin necesidad de conocer tanto acerca de electrónica. De pronto, algunos conocimientos básicos se pueden ir adquiriendo a medida que nosotros estemos usando el Arduino. Su núcleo suele tener el microcontrolador Atmega, ya que es este chip que ven aquí, ya es un microcontrolador que es el núcleo, o sea, es el cerebro de toda esta placa. Ya, toda la placa cuenta con unos componentes que son complementarios a este, pero este es el que controla cada uno de los puertos y salidas, de entrada y salida que podemos utilizar. Existen varios modelos de Arduino. Tenemos el Arduino Uno, que es el que casi todo el mundo usa. Se usa para aprendizaje básicamente, pues es el que más fácil de adquirir. Podemos encontrarlo si cotizamos el original en Colombia, podemos encontrarlo a 150.000 pesos. Y en España, bueno, según estuve investigando, lo pueden encontrar más o menos a $19. Los genéricos son más baratos, ya suelen estar a 58.000 pesos para aquí en Colombia y en España suele estar a 10,47 euros. Últimamente el precio de los Arduinos ha subido, debo aclarar. Bueno, la gran parte del silicio que se usa para poder fabricar estos Arduinos se encuentra en Rusia y pues ya sabemos cuál es el conflicto que está sufriendo actualmente. Entonces por eso se ha incrementado un poco el precio de estas placas. Sin embargo, pues aún dentro de lo que cabe siguen siendo un poco accesibles para nosotros que estamos estudiando o para o para los investigadores que también requieren de tener varios de estos para hacer pruebas. Tenemos bueno, estos son otros modelos que también, bueno, el Arduino Mega es para prototipos de gran densidad de entrada y salida, prototipos grandes, y el Arduino Nano se usa para prototipos pequeños, cosas que requieran poco espacio. Sin embargo, también nosotros podemos encontrar Arduinos que son enfocados a la industria. En este caso, el Arduino Portenta H7 es un Arduino un poco caro, obviamente, porque es ya para propósitos más profesionales, pero que cuenta con una gran densidad de pines. Por eso este puerto que está aquí cuenta con una ampliación para incluso 80 puertos de entrada y salida, mucho más que el Arduino Mega. ¿Ya? Y bueno, tiene incorporado módulos Wi-Fi, módulos Bluetooth y una gran cantidad de cosas que pues para la industria 4.0, bueno, es bastante útil. ¿Ya? Muy bien, aquí vemos un poco el mapeo de lo que es el Arduino, ya todo lo que contiene. Tiene en total 13 entradas y salidas digitales y tiene 6 entradas analógicas. Y bueno, tiene 3 puertos de tierra que son para poder conectar algunas cuantas cantidades de circuitos. Además, contiene el Arduino Mega, es otra versión que bueno, tiene mucha más cantidad de pines digitales. Aquí vemos que tiene aproximadamente 54 pines digitales, mucha más cantidad.
y tiene en total 16 entradas analógicas. Este es el que nosotros estamos usando para la INOS, para el proyecto del olfato electrónico, ya que contiene, bueno, tiene más cantidad. Nosotros necesitamos de 10 entradas analógicas para poder hacer ese proyecto. El Arduino uno solamente cuenta con 6. Entonces, bueno, empecemos con los conceptos básicos del hardware. ¿Ya? Primero debo aclarar que hardware se refiere a la parte física de lo que es el Arduino, o sea, el circuito eléctrico y bueno, el procesamiento de señales electrónicas. Lo básico que debemos saber es que en Arduino el voltaje es el medio de control. Ya, nosotros podemos controlar circuitos a través de la emisión de voltajes, ya de activar o desactivar una salida. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros tenemos una batería, ya, una batería AA, bueno, esto no es AA, esto es una batería de 5 voltios. Aquí yo puse AA, bueno, porque esto es lo que viene en el paquete de Fritzing para hacer los diagramas. Pero aquí asumamos que esto es una batería de 5 voltios. Si la batería de 5 voltios tiene carga, en este caso está emitiendo todo el voltaje, es porque está en un 1 lógico. Y cuando está totalmente descargada, ya, es porque está emitiendo un 0 lógico. En Arduino la lógica se maneja de esta manera. Cuando el Arduino emite 5 voltios o recibe 5 voltios, estamos diciendo que hay un 1 lógico. Y cuando bueno, emite 0 voltios o recibe 0 voltios, estamos enviando o recibiendo un 0 lógico. Aquí vemos el diagrama en el Arduino, vemos la analogía de la batería y este es el Arduino. El Arduino también se puede comportar como una batería, ¿ya? Entonces, donde tenemos los pines digitales, cada uno puede asumirse como un pin positivo, ¿ya? Un positivo de la batería. Y GND, cualquiera de estos GND que están acá, se asume como el negativo de la batería, ¿ya? Entonces, si aquí tenemos este pin emitiendo 5 voltios, ¿ya? Nosotros tenemos un 1 lógico. Y si tenemos este pin enviando 0 voltios, o sea, no está enviando voltaje, es porque estamos enviando un 0 lógico. Ahora, esto del voltaje, de emitir, recibir, bueno, eso es bidireccional. Es decir, cuando nosotros estamos recibiendo voltaje de un elemento externo al Arduino, por lo menos en este caso tenemos una batería, ya estamos diciendo que estamos recibiendo, tenemos una entrada de voltaje, ya. Entonces, bueno, primero aclaro que este circuito no deberíamos hacerlo en la vida real porque esto, bueno, básicamente estropearía el Arduino, más adelante les explicaré por qué. Pero básicamente, aquí lo que estamos haciendo es conectando directamente 5 voltios al Arduino y el Arduino lo puede interpretar como un 1 lógico, ¿ya? La salida es lo contrario. El Arduino puede programarse para que él ya emita los 5 voltios, o sea, envíe los 5 voltios a un elemento externo, en este caso una resistencia, que es un elemento que convierte electricidad en calor, ¿ya? Pero bueno, interpretando como si fuese un foco, por ejemplo, sería lo que haríamos es si estuviese activado, enviamos un 1 lógico, estuviésemos encendiendo el LED, o si estuviésemos enviando un 0 lógico, estuviésemos apagando el LED. Ahora, ¿de dónde sacaría la alimentación en este caso? El Arduino sacaría la alimentación del puerto USB si estuviese conectado directamente al computador, o puede recibir alimentación de este conector que está aquí, que es un jack. Podemos conectar una fuente externa que puede ser entre 0 y 20 voltios, ya que él internamente cuenta con un regulador para que bueno, para proteger al Arduino, para que simplemente funcione el voltaje ideal. Porque el Arduino funciona a 5 voltios. Ya, si conectamos el USB recibe 5 voltios directamente. Él no está conectado a este regulador. Así que hay que tener esto en cuenta. ¿Ya? Bien. Existen varios tipos de entrada. ¿Ya? Tenemos la entrada digital y la entrada analógica. La entrada digital es una entrada en la cual solamente reconoce unos o ceros. ¿Ya? Es decir, si nosotros le ingresamos un voltaje, recordemos que las baterías pueden tener un voltaje variado. En este caso estamos hablando de entre voltajes entre 0 y 5 voltios. Entonces, si enviamos, por ejemplo, un voltaje menor a 3 voltios, ¿ya? El Arduino va a leerla, interpretarla como un 0. ¿Ya? Es decir, 2.2 voltios es un 0 para el Arduino. Si le ingresamos un voltaje mayor a 3 voltios o con un límite de 5 voltios, obviamente, estará leyendo es un 1, ¿ya? Es un 1. Y bueno, si enviamos voltajes intermedios, pues, bueno, esto empezará a oscilar entre 0 y 1 porque, bueno, no todo exactamente va a ser 3 voltios.
pues, ajá, las entradas suelen ser analógicas, puede variar entre 3.01, 3.02, 2.99, pues eso puede hacer que cambie la lectura entre 1 y 0. Pero lo importante es que valores menores a 3 voltios los lee como 0 y los valores mayores a 3 voltios los lee como 1. En cambio, las entradas analógicas las puede interpretar ya valores intermedios. Pero ¿qué hace el Arduino? Convierte el rango de 0 a 5 voltios a un valor numérico entre 0 y 1023. ¿Ya? Que bueno, es lo que interpreta el Arduino. Nosotros podemos calcular exactamente cuál será el valor que interpretará el Arduino si usamos esta fórmula, la cual indica que la lectura del Arduino será igual al voltaje de entrada por 1023 entre 5 voltios. Básicamente, si le metemos aquí, por ejemplo, 2.5 voltios, el resultado será la mitad de 1023. ¿Ya? Elementos básicos de entrada. Lo primero que nosotros aprendemos cuando vamos a empezar con Arduino es que podemos enviar unos y ceros a través de un pulsador pull up o un pulsador pull down. Son dos tipos de pulsadores que podemos hacer. La configuración de pulsador pull up es sencilla. Es simplemente poner un resistor conectado al positivo de la batería, un pulsador al negativo de la batería y los pines que están conectados en medio, o sea, entre la resistencia y el resistor lo conectamos a uno de los pines digitales. Y la tierra, que es el negativo de la batería, con el pulsador lo conectamos a la tierra del Arduino. A esta configuración se le llama tierra común, es decir, la tierra de la batería se conecta a la tierra del Arduino. Y es lo que tenemos que hacer para que él dé un voltaje. Entonces, en esta configuración, si nosotros soltamos el botón, ya, es decir, no lo tenemos presionado, ya, el Arduino estará leyendo un 1 lógico, ya, y si lo presionamos, estará leyendo un 0 lógico. Vemos que actúa de manera contraria a lo que nuestra mente puede pensar. Nuestra mente diría que si presionamos es que estamos activando y si soltamos es que desactivamos, pero aquí funciona lo contrario. Aquí tienes, si tú presionas, ya estás conectando el puerto analógico, digo, el puerto digital con la tierra, ¿ya? Y estamos leyendo un cero. Pero si lo soltamos, estamos conectando el puerto digital con el positivo de la batería, ¿ya? Entonces, estamos leyendo un 1 lógico. Caso contrario es con el pulsador pull down, el cual invertimos las posiciones del pulsador y la resistencia. Ahora el pulsador es el que está directamente conectado con el positivo y la resistencia con el negativo. En este caso, cuando tenemos soltado el pulsador, ya el Arduino estará leyendo un cero lógico, ya, porque bueno, está pulsado, verás, es la tierra, ya, aquí no cae voltaje. En cambio, cuando lo presionamos, ya estará viendo el voltaje de 5 voltios que viene de la batería, ya. Otro elemento básico de entrada es el potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia, un elemento que varía su resistencia ya en función del giro de una perilla. Ya, la resistencia es para que se hagan una idea, es la oposición a la corriente. Cuando nosotros ponemos voltaje, pues aquí estará pasando una corriente. Ya, y cuando giramos la perilla, si variamos la resistencia, por ejemplo, la disminuimos la resistencia, pues estamos generando menos oposición a la corriente y pues habrá, bueno, también el voltaje variará, perdón. Entonces, lo que hacemos básicamente es conectar el positivo al potenciómetro, bueno, realmente puede ser cualquiera de estas dos pastillas que no tiene polaridad, ya al positivo y bueno, el negativo al negativo, la batería. Y el pin del medio lo conectamos a una entrada analógica y la tierra también la conectamos al Arduino, haciendo el puente de tierra común. Entonces, cuando variemos la perilla, el Arduino lo que hará es leer un valor entre 0 y 5 voltios y lo convertirá a 0 a 1023, ¿ya? Que es lo que él interpreta. Ahora, tenemos también tipos de salida. Existen dos tipos de salida básicos, que son la salida digital, ya, la cual solamente puede tomar valores entre 1 y 0. O sea, no puede ser valores intermedios, solamente 1 o 0, 5 o 0 voltios. Y tenemos las salidas PWM. Estas también toman valores entre 1 y 0, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellas emiten unos pulsos, o sea, pulsos el valor bajo será 0 y el valor alto será 5 voltios, ya a una frecuencia de 490 Hz. Y lo que nosotros podemos hacer con estas salidas es modificar el ancho de ese pulso, o sea, el tiempo que dura el pulso en alto. ¿Para qué? Para simular como si nosotros estuviéramos variando un voltaje. Porque Arduino no puede emitir voltajes por ejemplo, de 3.3 voltios. Bueno, a menos que sea de la salida directa que tiene. Pero no puede emitir por los pines de salida ese voltaje.
Entonces, para explicar un poco más a detalle este concepto, veamos esta gráfica. En este caso, cuando decimos que hay un 0% de tiempo en alto, ya 0% de ancho de pulso, es porque no estamos teniendo en ningún momento un valor en alto. O sea, toda la señal que emite el pulso de salida será cero, ya, el valor de salida. Cuando nosotros aumentamos el porcentaje de tiempo en alto, pues ya empezamos a ver que hay un tiempo que dura alto y un tiempo que dura en bajo. Entonces ahí vemos que la señal tiene un periodo. El periodo será el inverso de la frecuencia, el cual es 2.04 milisegundos. Es decir, cada pulso dura 2.04 milisegundos. ¿Ya? Si continuamos aumentando el porcentaje, ya podemos ir variando, bueno, variando el ancho de este pulso, el cual podemos calcularlo de manera sencilla. ¿Cómo lo hacemos? En el Arduino, en programación, que más adelante le explicaré algo del software, nosotros podemos modificar este porcentaje con un número entre 0 y 255. Si nosotros queremos calcular cuál es el porcentaje, simplemente usamos esta ecuación que está aquí, que es 100 multiplicado por el número que está aquí, ya por ejemplo, pongamos 149, ya, y lo dividimos entre 255 y nos dará el porcentaje en el cual estará el ciclo en alto. Y calculamos el ancho de pulso multiplicando el periodo de la señal con el porcentaje de tiempo en alto, ¿ya? Y bueno, así podemos ir modificando el tiempo en alto de esta señal hasta llegar al 100%. Con esto, ¿qué intentamos hacer? Intentamos simular como si hubiesen voltajes intermedios entre 0 y 5 voltios. Y la manera de calcular eso es esta. Multiplicando 5 voltios por el porcentaje de tiempo en alto. Si nosotros, por ejemplo, multiplicamos 5 voltios por 50%, estaremos viendo 2.5 voltios. Es decir, que cualquier dispositivo que esté conectado a esa entrada de PWM, ya cuando nosotros le digamos que está al 50%, estará recibiendo 2.5 voltios, un voltaje menor a 5 voltios. Y básicamente esto se hace para controlar velocidades, brillos, bueno, modificar una gran cantidad de parámetros en algunos dispositivos de salida. Bueno, entre los elementos de salida que podemos encontrar, nos encontramos con el LED ya unicolor, ya un elemento en el cual solamente tenemos que conectar un resistor ya y una tierra. Ya, entonces, cuando conectamos esto, un pin de salida, pues solo basta con que en el Arduino le programemos que active este pin, ya, o sea, envíe un 5 voltios por aquí y ya este LED se va a encender. Este elemento que está aquí es para protegerlo contra sobrecorrientes, ya, que es algo que obstaculiza la corriente. Si la corriente es muy alta, podemos dañarlo, ¿ya? También tenemos los LED RGB, ya, los cuales pues tienen otras dos paticas además de las dos que tiene, en las cuales, bueno, podemos especificar qué otro color otros colores que pueden estar dentro de la gama que puede emitir. En este caso, una patica será para el LED azul, otra para el LED verde y otra para el LED rojo. Y podemos hacer combinaciones de todos estos colores, si nosotros queremos programárselo. También tenemos los motores, son otro elemento de salida, los cuales si nos conectamos a un pin, pues podemos encenderlo. Sin embargo, encenderlo, bueno, el motor es un elemento que convierte corriente a movimiento, primero para aclarar. Ya, entonces podemos encenderlo o apagarlo cuando nosotros queramos. Sin embargo, nosotros no se recomienda, esta conexión que hice aquí no se recomienda. ¿Por qué? Los motores son elementos que pueden consumir hasta incluso 200 miliamperios. Si nosotros conectamos esto directamente a una salida del Arduino, ya estamos consumiendo más del rango, del límite bueno, de corriente que puede proporcionar un pin de estos, que sería 40 miliamperios por pin de salida. ¿Ya? Entonces, esto no es recomendable, podemos llegar a dañarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para poder conectar un motor en una salida de Arduino? Pues sencillo. Hay un circuito, bueno, no empezaré a introducirme en temas de electrónica, simplemente este es un circuito el cual nosotros enviamos un voltaje ya a este elemento que está aquí, que se llama transistor, y lo que hace el transistor es llevar la alimentación del motor de una batería externa. O sea, la alimentación no la va a coger desde el Arduino, sino que la va a coger desde una batería o una fuente o, bueno, un elemento que sí pueda darlos el amperaje para poder mover el motor, ¿ya?
Entonces, esta es una configuración que se puede llegar a utilizar, ya, si, bueno, el esquema ya está hecho para que lo repliquen y pues pueden conectarlo. Y este es un diodo de protección porque cuando se para el motor, puede también, bueno, el motor también puede emitir un voltaje cuando se para que puede también llegar a dañar al Arduino. Debo aclarar que tampoco el Arduino puede recibir voltajes mayores a 5 voltios. Ya, si conectamos a una de sus entradas y intentamos pasar como entrada a un 8 voltios, pues podemos también llegar a quemarlo. Bueno, conceptos básicos del software. Ya. Primero debemos aclarar que el software es la parte digital, o sea, la parte con la cual nosotros podemos controlar los elementos dentro del Arduino. O sea, nosotros aquí hemos dicho que sí, podemos activar el pin 11, podemos activar el pin 6, encenderlo, apagarlo, emitir pulsos, pero ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le decimos nosotros al Arduino que haga eso? Para ello necesitamos remontarnos primero a lo que es la memoria del programa. ¿Qué es una memoria? Es un elemento que almacena pues, datos. ¿Ya? ¿Qué es un dato? Un dato es un conjunto de información que es útil bueno, para un controlador. En este caso, la memoria del programa del Arduino cuenta con varios pines. O sea, en total tiene 16 pines, bueno, para hacer la analogía, ¿ya? Y esos pines pueden estar encendidos o apagados. 1, 0 o unos, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué pines estén encendidos y cuáles estén apagados, o sea, por ejemplo, emitimos esta señal, ¿ya? A estos pines, pues él ejecutará una tarea o apagará otra, o si, bueno, o apagará una cosa, o si, por ejemplo, emitimos este otro, hará otra tarea distinta, ¿ya? Bueno, básicamente esto es lenguaje máquina, ¿ya? Un lenguaje que es bastante difícil de interpretar, incluso para nosotros que estudiamos mecatrónica, pues también se nos complica, porque, bueno, es lenguaje binario, no todo el mundo, bueno, es muy difícil para todos empezar a entender esto. Entonces, ya sabemos que sería complicado comunicarse con un controlador si empezamos a comunicarnos en ceros y unos. Entonces, para ello existe el software. El software lo que permite es abstraer esas sentencias de código en un lenguaje entendible para nosotros, ¿ya? Es decir, por ejemplo, veamos el programa, ¿ya? Este programa que está aquí es un programa que básicamente nosotros tenemos en la mente. Nosotros queremos que el Arduino ejecute esto, encienda el pin 2 al cual está conectado este LED, ya espere un segundo, apague el pin 2 y luego espere otro segundo. Y el programa se repita de nuevo. Eso es algo que nosotros queremos comunicar al Arduino y es a lo que nosotros le llamamos programa. Pero ahora, ¿en qué lenguaje le tenemos que comunicar eso? Es aquí cuando entra el software. Bueno, el software y el lenguaje. Entonces, el lenguaje ya del Arduino es una serie de códigos ya que, bueno, están programados en C++. En C++ y en un lenguaje llamado HAL, que es una capa de abstracción para que no tengamos que involucrarnos tanto con conceptos de software de microcontroladores. Si nosotros, bueno, nosotros no, hace varios años, bueno, un conjunto de científicos se reunieron para poder unificar estos dos en un lenguaje llamado Arduino, el cual, pues, usa sentencias de código de C++, ya, para poder programar estos microcontroladores. Ya, esto básicamente vendría a ser un framework de C++, ya. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un programa básico ya escrito que básicamente ponemos un pin digital, o sea, un pin digital, por ejemplo el 2 que es el que tenemos conectado aquí, ya, lo ponemos en alto, ya, esperamos un tiempo de 1000 milisegundos, o sea, un segundo, lo apagamos y luego bueno, luego esperamos otro tiempo de 1000 milisegundos. Y esto se repite infinitamente en un ciclo, ¿ya? Que esto se llama while true. Más adelante yo explicaré esto a detalle, ¿ya? Pero básicamente cuando ponemos while y le ponemos true dentro es que estamos ejecutando esto infinitamente, ¿ya? Entonces estamos encendiendo y apagando cada un segundo el LED. Así es como nosotros nos comunicamos con el Arduino. Y esto se lo tenemos que compilar, ¿ya? Compilar se refiere a subir el programa a través del puerto USB. ¿Ya? Bueno, al finalizar esta presentación, pues yo explicaré de manera un poquito práctica esto de cómo se sube un programa. Aunque yo creo que casi todos deberíamos saberlo, pero igual lo explicaré. Las dos funciones bases del programa. Empecemos cómo es el modo en el que ejecuta Arduino sus programas. Es decir, tenemos un setup. ¿Ya? El setup es la primera función, que es la que se ejecuta siempre que inicia el Arduino. O sea, siempre que conectamos el Arduino, él siempre ejecuta el setup. Entonces, el setup es donde declaramos
siempre los pines de entrada y los pines de salida. Más adelante les explicaré cómo es eso, pero básicamente cuando él entra a esta función, ejecuta todo lo que hay dentro y luego dice que se vaya al loop, o sea, es decir, que vaya a la función loop, que a una función, otra función que lo que hace es ejecutar un programa de manera indefinida. O sea, el setup solamente se ejecuta una sola vez. En cambio, el loop siempre se ejecuta después del setup y se ejecuta infinitamente, ya, pero sin volver a entrar al setup. Entonces, por ejemplo, veamos este programa. Pin mode 2 output. Lo que hacemos es establecer el pin 2 como salida. Apagamos el pin 2 y luego nos vamos al loop. Ya, entonces de aquí nos vamos al loop. Ya, en el loop que hacemos, encendemos el pin 2, esperamos un segundo, apagamos el pin 2 y esperamos otro segundo. Pero cuando repite, él no se devuelve acá, sino que vuelve a encender el pin 2, otra vez espera un segundo, apaga el pin 2 y luego otra vez un segundo. Entonces él continúa así indefinidamente, pero sin volver a entrar. A menos que nosotros desconectemos la alimentación del Arduino y la volvamos a conectar. Bien, funciones de inicialización. Aquí empezamos con, bueno, ya había mostrado el tema del pin mode. Bueno, aquí tienen una noción de cómo es que se declara una salida y una entrada, ¿ya? Pero ahora especifiquemos algunas cosas. Por ejemplo, pin mode es la función, ¿ya? Con la que tiene dos parámetros. Ya, el pin al cual nosotros queremos decir que sea entrada o salida y, bueno, decir si es entrada o si es salida. Entonces, si nosotros decimos input, estamos declarando el pin 2 como entrada, ¿ya? Y bueno, si decimos output, ya estamos declarando el pin 2 como salida. Ahora, hay otro modo que se llama input pull up. ¿Qué pasa con este input pull up? Si nosotros conectamos, por ejemplo, bueno, esta es una entrada, primero que nada, una entrada, pero entonces, si la entrada está al aire, el Arduino reconocerá esa entrada como si fuera 5 voltios, ¿ya? Es decir, como si fuera un 1 lógico, ¿ya? Pero en el caso de este tipo de input, si la entrada está al aire, el Arduino reconoce, o sea, al aire me refiero a que no está conectado nada. Entonces, el Arduino lo reconocerá como si, o sea, como valores aleatorios. Es decir, puede ser un 1 en algunos pines, puede ser un 0 en otros pines, ¿ya? Hasta que nosotros conectemos un dispositivo, el cual pues ya conectará tierra o conectará 5 voltios dependiendo de lo que haga el dispositivo de entrada, ¿ya? Y bueno, lo de salida solamente conozco que pues solamente es un tipo de salida que salida de toda la vida, salida digital. Eh, bueno, ahora veamos algo como funciones de ejecución, ¿ya? ¿Qué son las funciones de ejecución? Son funciones con las cuales controlamos, ¿ya? Controlamos, por ejemplo, algunos dispositivos. Es decir, por ejemplo, Digital Write, ¿ya? Es la primera función de ejecución que nosotros podemos aprender, ¿ya? Con Digital Write nosotros especificamos a qué pin nosotros queremos dirigirnos, ¿ya? Y qué valor queremos que tome. Si nosotros pulsamos high, nosotros estamos diciendo que el pin se encienda, ¿ya? Es decir, este pin 2 va a encender este LED. Si le pasamos un low, el pin lo que va a hacer es apagarse. Entonces, este pin va a estar apagado. Entonces, así es como funciona el tema del 1 lógico y el 0 lógico dentro del programa, ¿ya? Otro tipo de función de ejecución es el analog write. Recordemos que nosotros tenemos pines PWM, ya que es lo que yo expliqué al inicio con respecto a la salida de pulsos, que lo hacen a una frecuencia altísima. Nosotros podemos con analog write especificar primero a qué pin PWM, y debo aclarar algo, que los pines PWM son estos que están acá, que vemos que tienen como una ñ, ¿ya? De este lado. Este símbolo de ñ indica que estos pines son PWM, el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3, ¿ya? Entonces, si nosotros conectamos un LED a este tipo de pines, nosotros podemos hacer bueno, que el LED se encienda a una cierta cantidad de brillo. Por ejemplo, escribimos analog write LED 142, entonces estamos diciendo, según esta ecuación, para calcular el ciclo de trabajo, que esté al 55.7%, ¿ya? Y que tenga un voltaje de salida, ya, bueno, un voltaje de salida de 2.785 voltios. Es decir, el LED estará prendido pero con un brillo más bajo, ya, más bajo de lo normal. Bien, tenemos también, por cierto, escuché que alguien creo que había entrado a la llamada. Ah, sí, permitir. Entró el ingeniero José. Buenas. Hola,
¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, bien. Lo que pasa es que voy a llegar muy tarde y digo, bueno, pues como tengo que hacer un montón de mandados, Mm, pues digo, pues me conecto en el camino y así por lo menos escucho sabiduría y algo me vale. ok, ok. Bueno, no hay problema. Aquí estoy ya adelantando un poco el tema. Igual la clase se está grabando, entonces podrán repetirlo cuando, bueno, suba el video. Me tocó subirlo porque creo que en mí no hay manera de grabarlo, pero bueno, yo subo aquí el video que lo estoy haciendo como un screen recorder. Muy bien, Vale, pues muchas gracias. listo. Bueno, entonces continuemos con lo de las funciones de fusión. Tenemos el Digital Read. Digital Read es una función que permite leer entradas. Básicamente, nosotros declaramos, por ejemplo, un pin mode. Con pin mode declaramos una entrada. O sea, en este caso, esta variable entrada ya está declarada como 4. Ya, entonces, la tenemos como entrada, que será el pin 4. Ya, entonces, primero leeremos del pin 4 leeremos el valor, o sea, que podrá tener un valor de 1 o 0, ya se guardará en A. Entonces, si el valor de la variable es 1, ya, o sea, de la entrada es 1, va a encender el LED con una intensidad baja. Y si no, va a apagarlo, ya. Entonces, básicamente cuando presionemos este pulsador, enviaremos un 1. Entonces, encenderemos el LED. Y cuando soltemos el pulsador, enviaremos un 0. Entonces apagaremos el LED. ¿Ya? Otra función de ejecución es el analog read. ¿Ya? El analog read lo que hace es leer valores analógicos. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros, las funciones, bueno, primero hay que declarar que las entradas analógicas no tienen necesidad de declararse. ¿Ya? Las entradas analógicas pueden directamente usarse al especificar el puerto. Es decir, vamos acá, ampliemos la imagen. Y vemos aquí que tenemos A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Nosotros aquí podemos decir que la entrada sea A0. Y entonces, dentro del programa, podemos decir que la lectura sea analog read, o sea, le damos del puerto analógico el puerto A0, o sea, que sería entrada. Entonces, dependiendo de la condición de valor que tome A, si A es menor a 10, pues hará una cosa. Si está entre otro rango, hará otra cosa. Y si está en otro rango distinto, también hará otra cosa. Entonces, básicamente lo que nos permite Analog Red es leer del puerto analógico. Y esos valores, recordemos que va a tomar, o sea, serán entre 0 y 1023. A menos que nosotros hagamos unas conversiones que, bueno, más adelante les explicaré. Eh, bueno, aquí ya mencioné un poco el tema de las variables, de hecho ahorita lo estaba viendo, estábamos viendo acá, pero igual trataré de ir desde cero aquí en el tema de las variables. Las variables son memorias de programa que almacenan información también, pero que nosotros podemos utilizar. No es como la memoria bueno, dije memoria de programa, pero realmente sería memoria de datos. Eso sería memoria de datos. Y la que ejecuta el código es la memoria de programa. La memoria de programa no tenemos acceso a ella. Eso es simplemente compilar y ella hace sus tareas cuando ya uno le cargue el programa al Arduino. Pero la memoria de datos es la donde nosotros podemos almacenar variables, es decir, valores que sean útiles para nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, veamos este código en el cual estamos declarando un pin como salida, ya, el pin 2 lo declaramos como salida y escribimos que el pin 2 inicialmente esté en un valor bajo, o sea, que está apagado. Luego encendemos, esperamos un segundo, apagamos y esperamos un segundo. Ahora, esto de aquí, este número 2 vemos que lo estamos usando en varias partes del código. Nosotros podemos asignar ese 2 a una variable. En este caso, una variable de tipo byte. Nosotros podemos declararla como tipo byte o entera. Da lo mismo, sino que yo escojo byte porque ocupa menos espacio de memoria y ese espacio de memoria lo pueden ver aquí en esta tablita. Ya, en esta tablita aquí se ven los espacios de memoria que ocupa cada uno. Vemos que el byte ocupa 1 y el entero ocupa 2 bytes. Entonces, luego que declaramos que la variable LED sea igual a 2, simplemente lo ponemos donde la vayamos a utilizar. En este caso, usamos en pin mode, tenemos 2, entonces ponemos LED. Aquí en digital drive tenemos 2, ponemos LED. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. Entonces, ¿para qué nos sería útil esto? Ya, supongamos que nosotros tenemos conectado un LED al pin 2, ya. Y por alguna razón de la vida, después de que estuviésemos haciendo pruebas,
quisiéramos cambiarlo de pin, o sea, cambiarlo al pin 3. ¿Qué nos tocaría entonces en el código? Coger cada uno de estos y escribirlos manualmente. O sea, borrar este, poner 3, borrar este, poner 3, borrar este, poner 3, borrar este, poner 3. En cambio, si nosotros tenemos el código escrito de esta manera, cuando nosotros cambiemos el pin, o sea, del LED, lo cambiamos al 3, entonces solamente tenemos que cambiar una sola línea de código. Entonces vemos que estas variables no son útiles para varias cosas. En este caso es para poder controlar los cambios de hardware. Bien, algo importante a mencionar es que las variables pueden también, bueno, se llaman variables porque pueden cambiar su valor a lo largo del programa. Es decir, aunque aquí digamos que byte LED es igual a 2, o sea, cuando estemos en el loop, nosotros podríamos decir que luego el LED sea el 3, ya, o sea, cambiar el valor de esta variable. O sea, escribir luego byte LED igual a 3, ya, y no habría ningún problema. El programa inicialmente lo pondría en este valor y luego lo cambiaría aquí al valor de 3. Sin embargo, bueno, esto más adelante, pero igual les aclaro que si nosotros le ponemos a estas sentencias, ya a este que dice byte, le ponemos al lado algo llamado const, o sea, const, estaremos declarando una constante, es decir, un valor que no podemos cambiar a lo largo del programa. Si lo declaramos aquí como 2, más adelante no podemos cambiarlo. Entonces son constantes. Este, Bien, veamos otro ejemplo útil de una variable. Veamos un programa en el cual podemos crear un segundero. Entonces, cada segundo, la variable segundero incrementará su valor de 1 en 1. ¿Cómo hacemos eso? Declaramos la variable. Segundero la inicializamos en 0, es decir, segundero será igual a 0. Y aclaro que aquí debe haber un punto y coma. Si no ponemos el punto y coma aquí, pues nos arroja error. Esto aquí fue error mío. Se me olvidó poner el punto y coma de este lado. Entonces, en el void loop, que es el ciclo, haremos que el segundero, ya el valor de segundero sea igual al valor anterior que se tenía, que es 0, más 1. Entonces, el valor anterior que sea 0, lo incrementamos en 1, esperamos un tiempo de 1000 milisegundos, que sería un segundo, ya, y luego él retrocede. Ahora, ¿cuánto valdrá de nuevo segundero? Valdrá 1, ya, entonces, ahora, segundero sería igual a 1 más 1, o sea, 2. Entonces, pondrá el valor de 2 acá, de este lado más, voy a poner aquí el puntero láser para que sea más fácil. Pondrá el valor de 2, ya, entonces esperará un segundo, retrocederá, y bueno, ahora 2 más 1, 3, y así continuará repitiendo ese ciclo cada segundo hasta llegar, bueno, hasta infinito, porque no tenemos un límite a esto, eso se repetirá infinitamente. Entonces, esto es un secundero lo que estamos haciendo, un programa que cuenta de uno en uno en Arduino. Bien, hablemos ahora del puerto serie. Ya, el puerto serie es por donde nosotros le cargamos el programa del computador al Arduino, ¿ya? O por donde nosotros podemos comunicarnos desde Arduino hasta el computador. Puede ser esta comunicación, bueno, es bidireccional, pero solamente puede o enviar o recibir. O sea, no puede hacer las dos cosas a la vez, ¿ya? Entonces, este puerto tiene dos pines, que sería, bueno, en realidad tiene cuatro pines, pero bueno, aquí tenemos representados solamente dos, que son el de recepción y el de transmisión, porque los otros dos son de alimentación simplemente. Entonces, el de recepción siempre se conecta al de transmisión del Arduino, y el de transmisión se conecta siempre al de recepción del Arduino. Pero esto ya está internamente conectado a través de un puerto USB, o sea, el puerto USB ya tiene eso internamente. Cuando nosotros conectamos un cable USB desde aquí hasta el computador, ya está internamente conectado esto. Entonces ya podemos establecer comunicación para poder enviar los datos. Ahora, los datos se envían uno a uno en formato de carácter. Es decir, cada vez que nosotros enviemos, por ejemplo, un mensaje, por ejemplo, hola mundo, entonces lo que hará la comunicación es enviar primero, por ejemplo, del computador al Arduino, enviar primero la H, luego enviar la O, luego la L, luego la A, luego un espacio en blanco y así sucesivamente hasta llegar hasta un carácter especial que se llama \n, que este \n es un carácter de salto de línea, ya que indica que se ha finalizado se ha finalizado la comunicación del programa, o sea, la comunicación de la cadena de caracteres. Nosotros dentro del Arduino nosotros tenemos una herramienta que es el monitor serie.
El monitor serie nosotros podemos abrirlo y podemos visualizar todo lo que nosotros nos envía el computador bueno, desde cualquier programa hasta el Arduino. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, que eh, se está enviando unos mensajes, ¿ya? Entonces, estamos visualizando con el puerto serie a través del puerto con 4 del computador, ¿ya? Y bueno, y que este está comunicado con el puerto serie del Arduino. Pero ahora, ¿cómo hacemos nosotros para enviar datos por el puerto serie? Para ello, tenemos una sentencia de inicialización que se llama serial.begin, con la cual tenemos que inicializar la comunicación a una velocidad especificada, que sería 9600 baudios para la mayoría de los casos. También existen velocidades de 32.000, bueno, de una gran cantidad, pero lo normal es que siempre sea de 9600 baudios. Ya, entonces, cuando inicializamos esto, ya podemos usar una función de ejecución llamada serial.println o serial.print también existe, con la cual ya podemos enviar mensajes al puerto serie. En este caso, vemos que estamos enviando hola mundo. Ya, hola mundo, bueno, es lo básico que se usa en programación para poder visualizar datos de una compilación. Entonces, aquí vemos que cuando ejecutamos este programa, él lo que está haciendo es imprimir hola mundo, esperar un segundo, se repite, otra vez imprime hola mundo, espera un segundo y así continúa. Vemos qué es lo que está pasando en el puerto serie, repitiendo hola mundo y hola mundo varias veces. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros podemos imprimir datos en el Arduino al puerto serie y comunicarnos del Arduino al computador. Muy bien. Ahora pasemos a lo que, bueno, básicamente quería ya llegar al tema del desarrollo de programas, porque es lo que básicamente nos ayudará a defendernos a todos en el tema de la programación de Arduino. La programación es crear tareas. Y para poder crear tareas, nosotros no solamente se necesita decir que se active algo, se apague algo, sino que también puede que dependa de decisiones que se comporten de algunas formas repetitivas o de ciertas maneras de elección en las cuales pues, nosotros tenemos que especificar. Para ello contamos con unas sentencias de programación que nos son útiles a nosotros. Empecemos con la primera, que son los condicionales, ¿ya? Que las condicionales es con lo cual nosotros podemos decidir hacer algo o no en función de una condición, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, veamos este programa que está aquí. Nosotros damos un inicio, ¿ya? Entonces, el caso que una variable llamada a sea mayor a 500, ¿ya? Encienda un LED, ¿ya? Y luego vaya al loop. En el caso de que la variable a no sea, o sea, sea menor a 500, entonces se omite la ejecución de encender el LED y se va al loop. Esto es una condición. ¿Ya? La condición es que una variable llamada a sea mayor a 500. ¿Ya? Se puede cumplir o no se puede cumplir. Entonces, veamos esto, por ejemplo, en código. ¿Cómo interpretamos esto en Arduino? Básicamente declaramos una variable de tipo byte para, por ejemplo, un LED. ¿Ya? El LED, como vamos a encender un LED, tenemos que decir a qué LED vamos a conectarnos. Entonces, el LED va a estar conectado al pin 3. Una variable entera llamada A, que va a recibir datos, por ejemplo, de un puerto analógico. ¿Ya? Declaramos el LED como salida y leemos del puerto analógico, en este caso el A0. Entonces, aquí ponemos la condición. Si A es mayor a 500, ya, o sea, si lo que leemos del puerto analógico es mayor a 500 cuando inicia el programa, encendemos el LED. Si no lo ha, si no lo, ajá, si no lo, no se cumple esta condición cuando encendamos el Arduino, o sea, si es menor a 500, pues el LED permanecerá apagado y luego irá al loop. Vemos que esto se ejecuta, como está en el setup, se ejecuta una sola vez, o sea, no se ejecuta en bucle. Ya siempre es solamente una sola vez y ya luego entra al loop. Aquí sí empieza el ciclo infinito, pero dentro de esto no hay nada. Y no hay problema por eso, sería un programa vacío después de esto. Los condicionales también se les puede controlar. Bueno, podríamos en este caso otro ejemplo, ya en el cual nosotros podemos controlar que el condicional entra a la condición, bueno, valga la redundancia, entra a la condición varias veces. Pero para eso tenemos que ponerlo dentro de un ciclo. En este caso lo ponemos dentro del loop. Miren que declaramos primero el pin de salida. Luego, en el loop leemos constantemente el valor del puerto analógico. En el caso de que la lectura, o sea mayor a 500, ejecuta esto. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí ya no se detendrá, o sea, él repetirá el proceso, otra vez volverá a leer, ya si es mayor a 500, pues encenderá el LED.
ya, y así sucesivamente. Pero veamos una cosa. Supongamos que el LED inicializó en cero, ya. Entonces, vemos que inicializó en cero y bueno, y también vemos que la lectura del puerto analógico también estaba en cero. Entonces vemos que esta condición no se cumple, entonces el LED estaba en cero. Solamente cuando se cumple esa condición enciende, pero cuando volvamos a intentar apagarlo, vemos que no le hemos especificado al Arduino que lo apague, o sea, él va a mantenerse encendido siempre, el LED. Ya, aunque nosotros veamos luego que se cumpla por primera vez, ya cuando volvamos a volverla a hacer la falsa, o sea, que ya sea el valor de la entrada sea menor a 500, pues vamos a hacer que esta lectura, bueno, que el LED permanezca encendido, porque no le hemos indicado que se apague. Entonces, ¿cómo controlamos el tema de que cuando esté menor a 500 ya se apague el LED? Para eso usamos un else, ya un condicional bueno, eso se llama una alternativa, ya una alternativa en caso de que no se cumpla la condición. En este caso, en el caso de que A sea mayor a 500, encenderá el LED, ya, y se repetirá al ciclo, ya. Pero en el caso de que no se cumpla, o sea, que esta condición sea falsa, apagará el LED. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí, un if y un else, ya. Entonces, esta es la manera en que nosotros declaramos esta forma. Recordemos, siempre tiene que ser con corchetes, ya, o sea, se abre corchete, se cierra el corchete y dentro de los corchetes que ponemos la sentencia que queremos ejecutar. Y todo siempre tiene que tener punto y coma. Aquí miren que por ejemplo no lo puse, entonces esto está mal. Ya, aquí tiene que ser punto y coma. Pero también podemos tener varias condiciones a su vez. O sea, podemos decir que si el valor de A es mayor a 350, encienda un LED con poco brillo, pero si no se cumple esa condición, que veamos otra, que veamos que si A es mayor a 750, entonces que encienda el LED con todo el brillo y así sucesivamente. Ya, bueno, en el caso de que no se cumpla ninguna de las dos, pues irá a la condición de else, o sea, irá al falso, en el cual apagaremos el LED. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos acá, una condición, un condicional con varias condiciones, para la redundancia. Bien, esto de acá se llama selector o un dependiendo de. Entonces, el dependiendo de es una sentencia en la cual, dependiendo del valor que tome una variable, por ejemplo, en este caso la variable A, ya, va a ejecutar ciertas sentencias de código útiles. Por ejemplo, si A toma el valor de R, encenderemos el LED rojo. Si A toma el valor de G, encenderemos el LED verde. Y si A toma el valor de B, entonces encendemos el de azul. Entonces, para hacer dependiendo de, ya tenemos que poner primero switch, ya entre paréntesis ponemos el valor bueno, el valor no, ponemos la variable de la cual va a depender este selector. Entonces, ponemos el caso y ponemos el caso que, bueno, el valor que puede tomar la variable. Entonces, R. Si toma el valor de la variable R, ya, entonces encenderemos el LED rojo. Entonces, digital write, LED rojo 1. Y bueno, cerraremos el switch. En el caso de que sea G, o sea, de que la variable A tenga valor de G, entonces encenderemos el LED verde y cerraremos el ciclo. Ya, el switch, perdón. Y en el caso de que sea B, pues encenderemos el azul y cerraremos el switch. Entonces, este es el condicional dependiendo de. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con con el condicional normal? O sea, con el dependiendo del condicional normal. Que el condicional normal podemos comparar, o sea, hacer comparaciones de que si una variable es mayor a un valor, ya puede tener un rango mayor que el switch. El switch solamente puede tener un valor discreto, es decir, puede tomar un solo valor. Dependiendo del valor de o sea, un valor discreto, por ejemplo, R, G o B, hará una cosa, en cambio este no. Si los valores puede tomar, por ejemplo, 750, 780, 740, bueno, 800, por ejemplo. Entonces, él en esos casos, esa múltiple cantidad de casos, ejecutará esta sentencia de código. O sea, puedes tener comparaciones de este lado y aquí solamente puedes tener valores discretos. O sea, tener, bueno, ejecutar código en función de lo que tome un valor, del valor que tome la variable A. Bueno, pasemos a otra cuestión que, bueno, puede parecer un poco complicado, pero es más el nombre de lo que es. Se llama arreglos unidimensionales, ¿ya? El arreglo unidimensional no es más que una variable que almacena una gran cantidad de valores, ¿ya?
Ojo, esta cantidad de valores tiene que ser del mismo tipo, es decir, si la variable es entera, todos los valores que va a almacenar tienen que ser enteros, ¿ya? O sea, es decir, números que no tienen decimales. Por ejemplo, creamos una variable llamada mylist, ¿ya? Entonces, mylist tiene como parámetro una referencia, en la cual nosotros podemos, bueno, elegir a qué valor nos queremos referir, ¿ya? Y dentro de la variable podemos tener, por ejemplo, valores como 5.6, 4.5, 3.3, 13.2 y así, sucesivamente. Entonces, para seleccionar cada uno tenemos que poner mylist y el lugar al cual queremos, de la memoria que queremos dirigirnos. Por ejemplo, mylist 0 nos referimos a, a esta posición de la memoria. 1 nos referimos a esta. 2 a esta y esto a esto. Así sucesivamente. Como vemos, esto es como si fuera un vector. O sea, un vector es un, por ejemplo, X, Y, Z. Ya, vector tiene valores X, tiene valores Y y valores Z. Son tres valores distintos que puede almacenar la misma variable, el vector tal. ¿Ya? Entonces aquí pasa lo mismo, sino que aquí podemos hacerlo con gran cantidad bueno, de n dimensiones. Por ejemplo, veamos esto traducido un poco más fácil de entender, es más fácil de entender en el código. Por ejemplo, tenemos esta variable pin. ¿Ya? Variable pin, nosotros la ponemos entre corchetes diciendo que vamos a decirle específicamente qué valores va a tomar. Entonces, va a ser igual. Entre llaves ponemos los valores 2, 6, 9 y 12 separados por comas. Cada uno será una posición del vector, o sea, del arreglo. Entonces, para referirnos a la primera posición, tenemos que decir pin entre corchetes 0. El número 0 indica la primera posición. Ojo, no el número 1. ¿Ya? El 1 hace referencia a la posición 2. El 2 hace referencia a la posición 3. Y el 3 hace referencia a la posición 4. ¿Ya? Así es como nosotros podemos hacernos referencia a cada valor dentro del vector. Ahora, si ven, este programa lo único que está haciendo es declarando los pines 2, 6, 9 y 12 como salidas. ¿Ya? Entonces, con una sola variable pudimos almacenar estos dos valores. ¿Ya? Bueno, estos cuatro valores, perdón. Hay otra forma de hacer esto mismo que es sin especificar qué valores tiene aquí. ¿Ya? Podemos decir byte, ya, pin y especificarle qué tamaño tendrá el arreglo. Ojo, aquí es el tamaño. El tamaño, como vemos, sería 1, 2, 3, 4. Tendría cuatro espacios, sí, sí, cuatro columnas. Tendría cuatro columnas el vector. Entonces, lo que tendríamos que hacer, entonces, luego, para poder asignarle los valores a este vector es decir, primero hacer referencia a la variable, decir la posición. Aquí la posición ya cambia. La posición, recordemos que ya es desde 0. Entonces, 0, pin en la posición 0 será 2. En la posición 1 será 6. En la posición 2 será 9. Y en la posición 3 será 12. Y simplemente declaramos todos estos pines que están aquí como salidas. ¿Ya? Son dos maneras distintas de hacerlo que valen lo mismo. Sin embargo, bueno, de mi caso veo más lógico hacer esta porque es más corta. Pero bueno, pasemos ahora al ciclo for. El ciclo for es, bueno, es un ciclo que se repite cuantas veces le especifica una persona, o bueno, el usuario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que haremos es lo siguiente. Inicia el programa, ¿ya? Incrementaremos una variable i desde 1 hasta 13 en una unidad. Y veremos i es menor o igual a 13. En el caso de que sea menor o igual, de que sea falso, ¿ya? Entonces establece pin i como salida y retrocede. En el caso de que sea verdadero, ¿ya? Entonces iremos al loop. Por cierto, aquí me equivoqué. Esto debería poner mayor o igual. Porque lo que estamos viendo es si el pin es menor o igual a 13, lo que queremos establecer el pin como salida. Entonces, si es mayor, aquí reitero, esto es mayor o igual. Entonces, si i es mayor o igual a 13, entonces romperemos con el ciclo e iremos al loop. O sea, nos iremos a esta parte. Y si no, si es falso, entonces estableceremos el pin y que la variable, recordemos que estaba variando de 1 a 13, ya, y retrocederemos acá. Ya. Entonces, veamos esto aquí. Por ejemplo, ese es el ciclo for, para una variable entera que empiece de 1 ya hasta 13, incrementando de 1 en 1, y más significa de 1 en 1,
Entonces estableceremos el pin i, o sea, el pin i será el que nos dirá la variable que estará, bueno, valga la redundancia, estará variando como salida. Entonces, con este programa lo que estamos haciendo es poniendo los pines desde el 1 hasta el 12 y ojo, reitero que hasta el 12 porque recordemos que si se cumple la condición de que sea mayor o igual hasta 3 a 13, entonces se va a salir del ciclo. Entonces, hasta el 12 lo declara como pines de salida. ¿Ya? Entonces, vemos que con una sola con una más tres líneas de código declaramos todos los pines desde el 1 hasta el 13 hasta el 12 como salida. ¿Ya? Esto es lo que hace un ciclo for. ¿Ya? Ahora, tenemos, bueno, aquí vemos otra cuestión. Ciclo for permite, bueno, creo que aquí repetí, sí, aquí repetí las diapositivas, sino que la anterior no la había modificado. Vamos al ciclo while. ¿Ya? El ciclo while es un ciclo que se cumple infinitamente siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Ya? Entonces, veamos por ejemplo esto de acá. Inicio. Entonces, en el caso de que lo que se lea de un botón sea un 1, por ejemplo, siempre que se mantenga en 1, ya, en el caso que sea verdadero, encendemos un LED, esperamos un segundo, apagamos un LED, esperamos un segundo y luego cierro. Ya. Cuando esta condición no se cumpla, ya se sale del ciclo y vamos directamente al loop. Por ejemplo, este es un programa que podremos llegar a hacer con un ciclo while. Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos un pin donde va a estar conectado el botón, o sea, una entrada de pull down, ya como input, para la redundancia. Entonces, declaramos otro pin como salida, ya, que será LED. Entonces, mientras que lo que leamos del botón, ya, sea igual a 1, o sea, igual a verdadero, o bueno, 1 sería un alto, ya, o sea, un verdadero. Entonces, vamos a encender y apagar el LED ya de manera intermitente, cada un segundo. O sea que si inicializamos el programa con el pulsador presionado, entonces él permanecerá encendiendo y apagando. Pero cuando nosotros soltemos el pulsador, él pasará al loop y se permanecerá el LED vacío. Digo, vacío no, permanecerá el LED apagado. Ya. Entonces, eso es lo que haremos con este programa. Mientras esté pulsado el pulsador, para la redundancia, intermite esto y cuando lo soltemos se apaga y ya no vuelve a encenderse, ¿ya? Porque entraremos en este otro ciclo infinito que es el while loop. ¿Ya? Ahora, veamos algo que ya quería, bueno, esto es un poco más útil para poder hacer los programas, ya que, bueno, este tipo de sentencia nos permite encapsular un montón de código en tan solo una línea, ya, es decir, por ejemplo, veamos esto. Creamos un programa que quiera encender un LED, apagar, esperar un segundo, apagarlo y luego otra vez esperar un segundo. Entonces, nosotros podríamos a esto llamarlo únicamente intermitencia. O sea, que cuando nosotros le digamos al programa intermitencia, ya él entienda que tiene que hacer esto. Ya, a eso se le llama función. Y es una función sin parámetros, es decir, nosotros no tenemos solamente tenemos que llamarla y ya, no tenemos que pasarle nada a esta función para que haga esto. Entonces, ¿cómo son las funciones sin parámetros? Veamos este código de acá. Por ejemplo, veamos aquí lo que tenemos es un condicional que, bueno, enciende y apaga un LED rojo, ya si se cumple esta condición. Si no, lo enciende únicamente y si pasa otro rango, entonces enciende y apaga de nuevo. Vemos que estas cuatro líneas de código que están aquí y esta de acá son la misma, entonces se están repitiendo. Nosotros podríamos, como se están repitiendo, podemos resumir estas líneas de código en una sola, asignándole un nombre. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos algo llamado void intermitencia, ya que sería el nombre de la función, y entre corchetes ponemos lo que queremos que se ejecute. Ya ponemos digital write LED rojo 1, un tiempo de espera de un segundo, y luego lo apagamos, y otro tiempo de espera de un segundo. Entonces, ya cuando nosotros digamos en el programa intermitencia, ya el Arduino sabrá que tendrá que hacer esto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ahora, si el potenciómetro es menor a 350, llamamos a intermitencia. Ahora, esto de acá. Si no, encenderá únicamente el LED rojo, se permanecerá encendido. Y si pasa el rango mayor a 750, entonces hará otra vez la intermitencia.
Entonces vemos que estamos reutilizando ya este código en varias partes, ya con un solo nombre. Entonces, aquí de pronto no parecerá útil porque vemos que la cantidad de líneas de código son las mismas en estos dos casos. Pero cuando tenemos códigos grandes, o sea, sentencias de programa que son grandísimas, es resumir sentencias de código repetitivas puede ser muy útil. Podemos resumir códigos que pueden llegar de 500 líneas hasta incluso 100 líneas, si nosotros queremos, si nosotros nos la ingeniamos para poder encontrar estas sentencias repetitivas. ¿Ya? Ahora, algo mucho mejor que una función sin parámetros es una función con parámetros, ya que las funciones con parámetros nos permiten resumir varias funciones, ya, varias funciones en una sola, o hacer que una función se comporte de una forma u otra en función, valga la redundancia, de lo que nosotros le especifiquemos con parámetros. Vamos a ver esto en más detalle. Vemos, por ejemplo, estos cuatro programas que hacen intermitencia, donde uno hace una intermitencia a un LED rojo con un tiempo de espera de un segundo. El otro hace lo mismo con un LED rojo, pero esta vez con un tiempo de espera de 0.1 segundos. El otro lo hace con un LED verde a un segundo y el otro con un LED verde a un 0.1 segundos. ¿Ya? En vez de hacer esto, nosotros podríamos crear una sola función que tenga como parámetros el LED al cual queremos dirigirnos y el tiempo de intermitencia al cual nosotros queremos que demore haciendo la intermitencia, para la redundancia. Por ejemplo, vemos aquí entonces que traemos que encendamos el LED X, o sea, el parámetro que le pasemos por aquí. Esperemos un tiempo especificado por acá, apagamos el LED X y luego esperemos el mismo tiempo que especifiquemos y le demos fin a la función. Eso nosotros lo podemos hacer en Arduino de esta forma. Veamos, por ejemplo, este código. Ya, supongamos que queremos resumir este código de acá, que vemos que tenemos una gran cantidad de líneas, ya, que son repetitivas. Aquí tenemos LED rojo 1, 1000, tal. Ajá. Este LED rojo 1, 0, también lo mismo. Ya, pero esta vez con un tiempo de 0.1 segundo, o sea, 100 milisegundos. Aquí encendemos LED verde con un segundo, o sea, 1000 milisegundos, y un LED verde, pero con 100 milisegundos. Si nosotros usáramos las funciones para poder resumir esto, crearíamos cuatro funciones, una llamada intermitencia rojo lento, rojo rápido, verde lento y verde rápido. Y simplemente en el loop llamaríamos a intermitencia rojo lento, intermitencia rojo rápido y así sucesivamente. Pero vemos que el total de líneas que estamos usando en este código son 43. Incluso hasta empeoramos el anterior, porque el anterior era 31 nada más. Ya, 31 líneas de código. Aquí llegamos hasta 43. Pero miren lo que pasa si nosotros usamos nada más una función con parámetros. Entonces, creamos la función intermitencia y declaramos el tipo de variable que va a entrar, que es un tipo de variable byte, que será lo que entraremos a esta función será o si es el LED rojo o si es el LED verde. Y le destinaremos el tiempo, ya, el tiempo. Entonces, aquí ponemos el código, entonces ponemos LED X, o sea, lo que le pasemos por acá, el tiempo será lo que le pasemos por acá, y así, encenderemos esto, esperamos un tiempo, encenderemos esto y tendremos otro tiempo. Entonces, en el void loop lo leemos, por ejemplo, el valor de un potenciómetro, y ahora, si el valor toma un valor menor a 255, entonces hacemos una intermitencia del LED rojo con un tiempo de un segundo. Ya, si no, intermitencia del LED rojo con un tiempo de 0.1 segundos. Y si no, bueno, hacemos con el verde con un segundo y si no, con el verde con 0.1 segundos. Entonces vemos que aquí resumimos 31 líneas de código, que era el programa anterior, con a 25 líneas de código, mucho más resumido y pues esto nos permite pues una mayor versatilidad ya para poder poner la cantidad de LEDs que nosotros queramos y usar el mismo código para cada uno. ¿Ya? Finalmente, este es el último módulo de lo que quería explicar, ya son las funciones con retorno. Estas funciones, como nosotros vemos que nosotros aquí creamos funciones que tienen parámetros, ellas también pueden tener un retorno, ya devolver un valor ya útil para nosotros. Es decir, por ejemplo, creamos esta función llamada intermitencia, que solamente tenga como parámetro LED X. Entonces, encendamos LED
Ya el LED X, esperamos un segundo, apagamos el LED X y esperamos un segundo. Pero al final de que haga esto, vamos a devolver un valor, ya, un valor en este caso dijimos que vamos a devolver un falso, ya. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Nosotros ahora, cuando vayamos a ejecutar esta función, nosotros podemos asignársela a una variable. Entonces, por ejemplo, en este caso, asignamos una variable llamada en curso, que sea igual a intermitencia, ¿ya? Y le pasamos como parámetro el rojo. Entonces, cuando termine la intermitencia, ya esta variable, bueno, esta función le devolverá a esta variable un valor de falso, o sea, en curso se pondrá como falso. Entonces, eso puede ser un indicador para nosotros de que se terminó de hacer un ciclo de intermitencia. Ya. Entonces, veamos esto de manera útil con un programa. Por ejemplo, veamos este programa de acá, ya en el cual tenemos lo mismo, la función que habíamos visto anteriormente. En este caso, la función cuando tienen retorno, tenemos que especificarle el tipo de variable que retorna. En este caso sería bool. ¿Ya? Bool es el tipo de variable, puede ser un falso o un true. En este caso, falso. ¿Ya? Ejecuta esto primero y luego devuelve. Entonces, mientras que un arreglo ya, un arreglo que es, bueno, sería buff, ya tiene en la posición 9 está en true. Vemos que aquí inicialmente en el voice tab declaramos que para entero igual a 0 hasta 10, o sea, desde la posición 0 hasta la posición 9, declaremos todos los valores del arreglo en true. Ya. Entonces, mientras la posición 9 se mantenga en true, incrementamos un contador, ¿ya? Y asignamos que el valor del arreglo en la posición que indique el contador sea igual a lo que devuelva la intermitencia al finalizar su ciclo, ¿ya? Su ciclo de trabajo. Entonces, una vez termine de encender y apagar, él pondrá en false, perdón. Y entonces, buff 0, por ejemplo, será ahí, bueno, buff 1 en este caso, porque 0 ya inició con 0. Entonces, cuando incremente será 1. Entonces, buff 1 se asignará como falso, ¿ya? Entonces, luego el ciclo while retoma, incrementa contador en 1, ya, o sea, ahora el contador va a valer 2. Entonces, en la posición 2 del arreglo, ya cambiará ahora a falso. Luego continuará el ciclo, repetirá poniendo la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, hasta llegar al 9. Cuando ya la posición 9 pasa a falso, veremos que el ciclo o sea, la condición del ciclo no se cumplirá. Porque falso, porque o sea, ya buff 9 no vale true, vale false. Entonces, por lo tanto, se saldrá del ciclo y bueno, ya no volverá a entrar. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Hicimos que, por ejemplo, un LED se encienda y apague X cantidad de veces que nosotros especifiquemos. ¿Ya? Claro, esto lo podríamos haber hecho con un ciclo for, cabe aclarar. Sin embargo, esto lo hice de esta manera para poder mostrar una cierta utilidad de las funciones con retorno. Ya, claro, hay muchas más utilidades de mejores maneras que hacer esto. Pero es un ejemplo que me pareció como interesante compartir para poder, bueno, compartir nuestros conocimientos con ustedes. Bueno, hay algo que se me olvidó mencionar, que hay unas funciones útiles también. En este caso solamente compartiré una para no extender tanto la charla de la clase. En este caso, la función map. Yo les había dicho que el Arduino convierte los valores de 0 a 5 voltios, lo convierte a 1023 y eso lo interpreta como un valor, ya, un valor de 0 a 1023 que puede ser entero. Pero nosotros podemos volver a convertirlo a un valor de voltaje internamente con una función llamada map. La función map lo que hace es escalar unos valores que leamos de una cierta variable, valga la redundancia, ya, y luego lo escalemos a unos valores entre otros rangos. Por ejemplo, veamos aquí, esta tablita. Nosotros supongamos que tenemos conectado un potenciómetro, ya, y leemos de la lectura analógica, leemos un valor entre 0, 128, tal. A cada uno de estos valores corresponde un voltaje, o sea, 0, 0,63, así sucesivamente.
Si nosotros queremos hacer que al ingresar de 0 a 1023 nos convierta a 0 a 5, simple. Lo que hacemos es, primero, crear una variable llamada potenciómetro. Bueno, aquí declaré, inicialicé la monitoría para poder visualizar los datos. Entonces, el potenciómetro será igual, la variable potenciómetro será igual a lo que leamos del puerto A0. ¿Ya? Entonces, el voltaje del potenciómetro será igual a la función map, que es la que nos va a retornar el valor escalado. Ponemos la variable, ya los valores que puede tomar la variable, que sea 0 a 1023, y a qué valores queremos convertirlos, que serían de 0 a 5, ya. Entonces, si ya nosotros, por ejemplo, aquí le pasamos un 0, esta función devolverá un 0. Si le pasamos un 1023, devolverá un 5, ya. Y entonces imprimiremos esos valores en el monitor serial, ya. O sea, serial.print potenciómetro y seria.println el símbolo de voltaje. Print es imprimimos un valor sin salto de línea. Y con println imprimimos un valor con salto de línea. O sea, vamos a imprimir el voltaje al lado del valor. Ya, el símbolo de voltaje al lado del valor. Ah, y bueno, ponemos un tiempo de espera de un segundo. Entonces, cuando subamos este programa, veremos que el monitor serial se estará, si nosotros cogemos el potenciómetro y lo subimos, se estará imprimiendo estos valores. O sea, el valor del que estamos leyendo, 0,0, 0,1, 0,2, así subiendo, ya, y al lado el símbolo del voltaje, ya, que es lo que está haciendo. Entonces, esta función básicamente lo que nos permite es escalar valores de un rango a otro, ¿ya? Y esto no es útil en múltiples ocasiones. De hecho, para los sensores que estamos usando, los sensores MQ, nos toca primero hacer la conversión ya de 0 a 1023 a voltaje, ya sea, para que esto podamos interpretarlo. O sea, tenemos que hacer sí o sí obligatoriamente, tenemos que convertir el valor que le damos del ADC, o sea, del puerto analógico, a un voltaje mediante la función map, ¿ya? Y con eso, pues ya con el voltaje, pues, hay unas ecuaciones que nos permiten convertir el valor de voltaje a, a valor a un valor de ppm. Entonces, eso es básicamente para que vayan conociendo un poco el tema del map. Y bueno, básicamente esta es la presentación. Tenía planeado dar un poco más de temas, pero por tiempo decidí un poco recortarlo porque son varias cosas que hay que hacer. Ya me faltó explicar el tema de las librerías. Obviamente que de pronto en una clase posterior podríamos llegar a aprender. Y bueno, esto es todo de mi parte. No sé qué preguntas hayan surgido a lo largo de la presentación para resolverlas, cómo les pareció. Estoy atento. Hola, Hola, ¿me sí. escucha? Sí. Bueno, yo me he enterado, o sea, no tenía ni idea, pero sí que me he enterado un poco tal, pero igual lo de los códigos y el tema de la programación sí que me lo tengo que volver a mirar muchas veces, porque claro, alguna primera vez no me he Sí. quedado con todo. Pero para mí ha sido muy útil, la verdad, te lo agradezco mucho. Ok. De igual forma, no nos quedamos aquí. Yo tengo también bueno, un playlist no, se llama, sí, una lista de reproducción con un curso de Arduino que también va desde cero. De pronto yo se los puedo pasar. Bueno, obviamente pasaremos esta grabación, pero también pasaré la lista de reproducción que hay un Arduino desde cero, te explica todo lo que uno quiera ya de eso. Sí, a Ya, mí me ha venido muy bien, la verdad, te lo agradezco muchísimo, me ha venido muy bien. ok, listo. Yo pasaré la lista de Sí, sí, lo has reproducción. explicado súper bien, así que yo me he enterado. Ok, listo. ¿Algo más? Por mi parte, no. Si Bueno, puedes pasar perdón. también, ay, perdón, Ujú. que si pudieras pasar también la presentación, no Claro, solo el vídeo y la lista, sino también la presentación estaría bien para volverlo a bichear después otra vez. ok, Pero me gusta mucho, gracias. listo. De igual forma, la presentación tiene unos errores que también ahora me he dado cuenta, los voy a corregir para que sea un poco más coherente, no vayan a tener algo de pronto más, algo errado ahí y eso. Ya, entonces lo voy a corregir y luego se las envío. Vale. Listo. Bueno, creo, no sé si hay algo más, por lo menos de mi parte bueno, sería toda la presentación de hoy. Sin más que decirles, eh, ha sido un gusto pues dar la clase. Ojalá, bueno, en un futuro también se presente otra ocasión donde explique un poco más a detalle
bueno, con menos densidad de temas. Esto, como os digo, es un abrebocas, ya, es un abrebocas para poder dar un contexto de lo que hay. Ya para aprender las cosas específicas será un poco más fácil. Ya, si por ejemplo nos metemos con funciones, con for y todo eso, ya de manera específica será más fácil entender si ya tenemos los conceptos previos. Ya, entonces, bien, básicamente es eso. Ya. Entonces, de mi parte, le doy muchas gracias por la atención. Y bueno, podemos dar entonces por finalizada la clase, ¿no? Simplemente también agradecerte el tema, ha estado muy interesante y lo único que yo he hecho de ver si tienes, digamos, en el link que pasas de los de que no sé si será de YouTube o de dónde será, un poco es que a mí me ha faltado verlo, aunque yo lo he usado, pero creo que el resto de la gente no lo conoce bien, es cómo coges el programa para conectar una vez que tienes el programa y lo cargas en el Arduino. Ok, es más, esto lo puedo explicar de manera sencilla enseguida. Vamos acá no sé si está todavía compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, la estás compartiendo. Es que te lo digo más que nada porque si alguien ve esto y le gusta y quiere reproducir un programita de estos sencillos, no sabe cómo Cómo subir el programa al subir el Arduino. ¿Sabes programa lo al que te digo? Arduino. Claro, para ello tenemos esto. Este es un programa que se llama Arduino, es el IDE del Arduino que es propio de él. O sea, eso por defecto uno busca en Google, ya, de este lado. Uno busca Arduino, Arduino IDE IDE, y ya. ya, Arduino Home. Bueno, en Arduino Home podemos encontrar el Arduino IDE en software, perdón, y buscamos aquí donde está el IDE. Ya, podemos descargar cualquiera de estas versiones. Ya en este caso, para el computador que ustedes tengan, puedes descargar, bueno, el mío será un Windows, ya, y Windows App 8.1.10, aquí le doy clic. Y entonces él va a descargar un instalador. Ya, bueno, aquí nos dice que contribuyamos, pero solamente queremos descargar. Podemos contribuir o no si queremos. Ya, le voy a dar descargar. Next. Bueno, aquí nos está pidiendo, nos está redirigiendo a ¿cómo se llama? A la tienda de Microsoft que también se puede descargar aquí. O sea, desde el Microsoft tú le das obtener la aplicación de Microsoft Store, le das clic, se descarga y les aparecerá la aplicación de escritorio. Entonces, uno le da clic y abrirá el programa sin nada de, o sea, con el programa aparecerá vacío. Es más, voy a crear un script vacío aquí. Y miren, aquí aparecerá esto sin ningún, sin ningún código. Entonces nosotros aquí podemos crear el código, por ejemplo, pin mode, y ponemos, por ejemplo, 2, output. Uno sencillo, output. Punto y coma. Entonces, luego de que declaremos el pin de salida, simplemente escribimos, por ejemplo, algo sencillo aquí, digital write, y le ponemos al pin 2, lo ponemos un 1, o sea, es decir, lo vamos a tener encendido, ¿ya? Y cuando ya queremos cargar el programa, lo único que queremos hacer, primero, aquí con este botón que es la flechita, o sea, la palomita esta que está aquí, bueno, aquí nos dice primero que guardemos el programa, no es necesario, ustedes si no quieren guardar le dan X acá. Entonces él compila el programa para verificar si el código está bien escrito. En este caso vemos que me dice que el programa usa no sé cuánto de memoria, está todo bien. O sea, es decir, no nos arrojó ningún error. Y cuando queramos subir el programa, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que conectar la placa. Ya, la placa, vamos a ver si tengo una imagen aquí de conectar Arduino a PC, por ejemplo, para que vean la conexión de manera visual, imágenes. Ya, y bueno, aquí vemos cómo se conecta. Bueno, tenemos una imagen del Arduino y lo conectamos al puerto USB. Entonces, cuando lo conectemos al puerto USB, nosotros vamos aquí a donde dice herramientas y nos seleccionamos primero del tipo de placa que tengamos. Aquí vemos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos varias versiones? En este caso, lo más normal es que sea Arduino 1. Primero seleccionamos Arduino 1, ya, y luego vemos el puerto en el cual está conectado.
Aquí por defecto me salen dos, el COM5 y el COM6, pero a ustedes de pronto les saldrán otros distintos. Pero para saber cuál es el que está conectado al Arduino, él le aparece al lado Arduino 1. Ya, entonces ustedes seleccionarán el que diga Arduino 1. Seleccionan. Y una vez lo tengan seleccionado, ustedes le dan clic a esta flechita, subir. Entonces ustedes suben el programa ya y entrará el código al Arduino. Ya, sin mayor problema. Aquí obviamente me va a decir error porque no tengo ningún Arduino conectado al programa. Me dice que el puerto COM 4 no está especificado, no hay ningún Arduino ahí conectado. Pero si lo conectáramos, él se subiera. Me gustaría hacer las pruebas, pero ahora mismo los Arduinos que tengo están ocupados, entonces me tocaría comprarlo para poder hacer la prueba en tiempo real. Pero esto es básicamente cómo se sube el proceso con el que se sube el programa. Bueno, no sé si hay alguna otra duda con respecto a esto. No, nada más. Creo que si alguien quisiera, viendo los programas de ejemplo que has puesto, si alguien quisiera reproducir uno y tiene un Arduino, pues le faltaba esta parte que bueno, es sencillo buscarlo en Google y tal, pero ya que estamos en la clase, pues, sí, claro. Pues ha quedado muy bien. No, claro, y me parece bien la retroalimentación. De hecho, creo que es una de las primeras veces en las que yo doy como tal una clase, entonces me parece bien que aprender estas cosas porque, bueno, para eso estamos, para que lo que uno esté enseñando también uno mejore respecto a la manera en que uno dicta las clases y eso. Entonces, bueno. Tranquilo que para ser tu primera clase lo has hecho muy bien. Ok, listo. Bueno, muchas gracias y bien, sin más que decir, les deseo un buen día, excelente día, que vayan muy bien a todos. Bueno, tarde, creo que ayer es de tarde, si no estoy mal, ya. Entonces, acá estamos todavía de mediodía, entonces tenemos todavía un largo día que recorrer. Bueno, sin más me despido y muchas gracias por atender. Nada, muchas gracias a ti y ya está muy bien. Listo, muchas gracias. Listo, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Hasta luego, gracias. gracias.